Bueno, vamos iniciando esta sesión sobre prescripción adquisitiva de dominio. Las nociones preliminares para abordar el tema de prescripción adquisitiva de dominio son necesarias para entender esta institución. La primera de ellas es conocer un poco de lo que es la propiedad, cómo está regulada en el ordenamiento jurídico, cuáles son los poderes que la caracterizan y la posesión. ¿Por qué es necesario conocer un poco de posesión y un poco de propiedad? Porque la prescripción adquisitiva de dominio es una forma de adquisición del derecho de propiedad por el decurso en el tiempo, bajo determinados presupuestos que vamos a ver, de quien viene ejerciendo una posesión directa o indirectamente sobre un inmueble determinado. Entonces, ¿por qué es necesario conocer de la prescripción? Porque este ha sido uno de los mecanismos que el ordenamiento jurídico ha brindado para que en su caso muchas personas puedan regularizar esa situación de incertidumbre, porque no son ni propietarios y en algunos casos hasta pueden ser posesionarios que tengan algún título defectuoso o sean posesionarios que estén de mala fe. Entonces, esa posesión, digamos, de mala fe o con título imperfecto o que se esté dando bajo otras características, no solamente va a llegar a generar un estado de incertidumbre en el posesionario, sino que ciertamente va a tener una repercusión en la sociedad, por cuanto los titulares de esos inmuebles que vienen ocupando, y que muchas veces esa ocupación es a título de propiedad, no pueden ejercer diversos mecanismos que sí los tiene un propietario y no pueden, por ello, ingresar al tráfico comercial. Me refiero, una persona que venga poseyendo un inmueble, así lo tenga por muchos años, no podría darlo en hipoteca o en algún título de garantía, porque ninguna entidad de crédito o un particular les va a aceptar, porque les dice: no, yo lo que quiero es que tu dominio, tu propiedad esté inscrita en los registros públicos. No, pero yo vengo poseyendo 20, 30 años y están los títulos y nadie me ha molestado. No me genera ni certeza como para darte un crédito. Entonces, eso de cierta manera también dificulta o limita el tráfico comercial, impide que una persona pueda de cierta manera también ingresar a un mercado económico y pueda participar del mismo, ¿no? Y lo cual genera todo el ciclo económico que uno puede conocer, ¿no? Entonces, esas son las nociones que nos llevan a conocer de manera preliminar y ahora las vamos a explicar. Otra de las cosas que es también necesario conocer, porque a veces uno escucha de estos conceptos y por otro lado escucha de otro concepto que es, digamos, la versión contraria a esta y dice: ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿No? Entonces, esta es la prescripción adquisitiva de dominio. Es una prescripción que por el transcurso del tiempo al titular le permite ganar algo, ¿no es así? Pues entonces también hay la prescripción extintiva, pero no de dominio, sino de obligación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona que tiene o se encuentra en un deber de cumplir con determinada obligación, su acreedor no lo demanda, no le exige el pago, obviamente el decurso del tiempo, la dejación, la desidia del acreedor va a hacer que esa obligación prescriba. Al prescribir esa obligación van a suceder dos cosas. La primera, que así como en este caso quien se cree propietario va al juez y pide que se le declare propietario, en el otro caso un deudor o una persona que tenga una obligación, pero que por mandato de la ley esa obligación ya se extinguió por el paso del tiempo, podría tranquilamente ir al juez y decirle: ¿sabe qué? Quiero que se declare la extinción de esa obligación. Y el juez la va a conceder. Entonces, el decurso del tiempo, por un lado, como vamos a ver en esta sesión, implica que el titular
pueda adquirir cierto derecho de propiedad, en este caso sobre un bien determinado, y en otros casos vamos a ver cómo el decurso del tiempo va a motivar que sencillamente se extingan las obligaciones que puede una persona tener respecto de otra persona, ¿no? Entonces, eso es para que lo entiendan. Ahora, una consultita. Diga. Últimamente, yo vivo en el distrito de Breña. Ya. Tengo un problema con mi propiedad igual. Pero, ¿qué pasó? Que en la ley de Breña ya no están dando constancia ni certificado de posesión. Ya. Nos dicen que ya no lo da y eso perjudica porque realmente yo dejé pasar la propiedad que a ustedes los 10 años para poder regularizar mi documentación. Ya. Porque yo compré la propiedad, bueno, la compraron, mi esposa la compró a su nombre, que empezáramos. Ya. Pero lamentablemente no legalizaron notariamente la compra y venta, porque la persona que yo le cae de salud no tenía familia. Y la abogada que dieron su cliente seguía cobrando la letra que se tenía que pagar por la propiedad, hasta el punto que cuando quisieron legalizar, ya la persona falleció. Entonces se quedó solamente con compra y venta firmado y una hoja simple, un contrato simple. Con el tiempo, con ese contrato se metió la documentación a la municipalidad para pagar los H1 y todo demás. Pero ahora, como no hay constancia de posesión, se puede tomar ese tipo como prisión definitiva. Mire, yo todavía no inicio la clase. Claro. Pero vamos contestando y al igual si ustedes tienen inquietudes las vamos a ir contestando, ¿no? Y ya en la medida que se dé de pronto lo vamos a ir reforzando. Pero válido su ejemplo para explicar una cosa que es básica conocer, ¿ya? Pero usted no es abogado, ¿o sí? Ya. No, estoy estudiando. Ya. Pero quiero seguir hablando de la prescripción extintiva para cerrar esto y abordar la respuesta que me dice el caballero. La prescripción extintiva, entonces, ya sabemos que sencillamente es una pretensión, una acción que tiene una persona que se encuentra sujeta a una obligación para, si considera que ha transcurrido el tiempo que señala la ley y no se le ha exigido esa obligación, él puede decir por el decurso del tiempo, eso ha prescrito. Y le quedan dos caminos. El primer camino es en la vía judicial. Entonces, él, sin necesidad que alguien lo emplace al cumplimiento de la obligación, él va a la vía judicial y le dice, ¿sabe qué? Yo quiero la extinción de esa obligación. La vía judicial. ¿No? Pero también hay la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Que el acreedor titular entable una demanda, ¿no? Ya entable una demanda, pero una demanda con posterioridad al plazo vencido, con posterioridad al vencimiento del plazo de prescripción, porque antes podría aplazarlo. Si todavía no se cumple el plazo de prescripción, él puede, pero si ya se cumplió el plazo de prescripción, él puede iniciar una demanda. Por ejemplo, para el cobro de indemnización por daños y perjuicios derivados de una responsabilidad extracontractual, el plazo para ejercitar una demanda es de 2 años de producibilidad. Un accidente de tránsito, 2 años. El accidente va a suceder en un momento y en un lugar determinado. Entonces, uno es fácil marcar los 2 años. Yo tengo 2 años para demandar. Entonces, si transcurren los 2 años y nadie lo ha demandado, el deudor, que puede ser el dueño del vehículo, el chofer causante del accidente, puede ir al juez y decir, quiero que se extinga esa obligación. Si es una obligación de pago, el plazo va a depender del tipo de obligación, pero supongamos el plazo mayor, 10 años. Transcurren los 10 años, nadie le ha exigido el pago, no hay ningún tipo de intimidación, requerimiento de pago, y él por seguridad va a la vía judicial y pide la extinción de esa obligación. ¿Perfecto? Ya. De igual manera, ¿qué sucede? Puede ser que el plazo haya transcurrido,
pero el acreedor decide demanda con posterioridad al vencimiento del plazo. Acá mucho va a depender del comportamiento del obligado. Si el obligado está bien asesorado, su abogado conoce de técnica procesal, conoce de ley, entonces él en su momento va a formular una excepción de prescripción extintiva. Son las dos formas. Por un lado, en vía de acción, y por otro lado, en vía de excepción, cuando ya hay un proceso judicial iniciado. Y acá, una salvedad. En nuestro ordenamiento jurídico, la forma como se comportan las partes en el proceso está regulada y están fijados los plazos. Entonces, hay un plazo para formular esta excepción en un requerimiento. Si transcurre el plazo y esta persona, a pesar que transcurrió todo el plazo que indica la ley para que esa obligación prescribe, pero dentro del proceso judicial, él no formula la excepción correspondiente, automáticamente está renunciando a esa prescripción ganada y el juez está en la obligación de sentenciar. O sea, no es solamente que uno diga, no, ya pasaron los 10 años, ya eso ha prescrito. No. O bien tienes que ir al camino judicial, o bien si ya te hacen una demanda, te interponen una demanda en tu contra, tienes que ser lo suficientemente ágil y dentro del plazo formular la excepción de prescripción. Si no, a pesar del tiempo transcurrido, tú estás obligado. Perfecto. Listo. Bueno. Entonces, el tema de la prescripción nos lleva a conocer lo que nosotros sabemos es el derecho de propiedad. Y respecto del derecho de propiedad, la Constitución en su artículo 70 reconoce el derecho de propiedad, pero a la vez también fija algunos límites, porque le dice que la propiedad debe ser utilizada en el marco de interés general y el interés común, ¿no? Es cierto, la Constitución garantiza el derecho de propiedad, la prescripción es una de las formas de acceder a esa propiedad. Si bien es cierto, la Constitución garantiza el derecho de propiedad, también fija límites, fija en algunos casos algún tipo de necesidad y utilidad que conlleva a la expropiación de la misma, ¿no? Entonces no es que sea un derecho propietario absoluto, porque en algunos casos si hay algún interés que lo requiere y bajo el marco normativo que regula la expropiación, el Estado puede solicitar la expropiación del inmueble y efectivamente así se va a dar, y ese titular propietario a lo único que va a tener derecho es a exigir el pago del justiprecio que corresponde. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de este tema de la prescripción y para ir de una vez con lo suyo. Miren, la prescripción es una forma que es para adquirir la propiedad. Entonces la regla 1 es que si la prescripción es forma de adquirir la propiedad, quiere decir que el titular todavía no es propietario, sino que el titular debe ser posesionario. Ya después vemos si este es un posesionario de buena fe o de mala fe. Ya es otra cosa que lo vamos a ver más adelante. Pero debemos partir de esta regla. Se acude al proceso de prescripción adquisitiva porque la norma y la doctrina lo dicen, ¿no? Es un mecanismo para acceder al derecho de propiedad. Obviamente entonces alguien que sea propietario, aunque hay jurisprudencia y en contrario, no tendría la razón de ser de ir a un proceso de prescripción. E incluso el concepto que vamos a conocer del título imperfecto difiere de lo que vamos a ver de un título que sea perfecto o donde se convalide o se perfeccione el contrato. ¿Entienden? Bueno, entonces ese posesionario requiere cumplir diversos requisitos.
requisitos objetivos y requisito subjetivo. El requisito objetivo es posesión pública, pacífica y continua. Y el requisito subjetivo, mucho cuidado, y esto lo voy a poner en otro nombre, porque de nada vale que tenga los años anteriores si no tiene el requisito subjetivo. ¿Qué quiere decir? El ánimo del propietario, la intención de comportarse en el inmueble como propietario. Mi hermano me dejó un predio y él se fue al extranjero, de pronto estuvo en el extranjero muchos años, 15, 20 años, ¿no? Si alguien me preguntara, oye, ¿la propiedad? No, esa propiedad es de mi hermano, me la ha dejado, solamente la estoy cuidando o algo. Entonces yo no tengo el comportamiento propietario. Diferente es alguien que, como dice el caballero, ¿no? Oiga, yo quiero sacar mi certificado de posesión, de pronto lo consigue. Oiga, yo quiero pagar el autovalúo. Oiga, yo quiero pagar los servicios públicos, ¿vale? Entonces, sí está exteriorizando ese dominio sobre el inmueble. Entonces, esto es importante. Lo del requisito objetivo, pública, pacífica, continua, vamos a ver los plazos dependiendo de esto. ¿Y por qué he hecho esta introducción? Para contestar a sus preguntas. Porque usted me dice que el inmueble fue adquirido por minuta y que sencillamente venía pagando y que... Se casó Gracias por la aclaración. Se canceló, pero que se murió la persona y ahí se ha quedado usted en el limbo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dice lo siguiente: he querido sacar mi certificado de posesión y la municipalidad no me lo deja. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? En principio, le voy a graficar algo y usted me va a contestar si es mi caso o no es mi caso. ¿Ya? Entonces, usted lo que tiene es un contrato de compra-venta. Perfecto. Ya. Regla 1. ¿Está establecido el precio y forma de pago? ¿Sí? Ya. Y acá usted dice que ya lo pagó. Todo. Listo. Otro requisito. 2. El vendedor fue el titular registral. ¿Ah? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Otro. En el contrato de venta está identificado correctamente el inmueble. Es decir, me vende Girón Varela 146, me vende Girón Huaraz 209, con su frontis o sus medidas perimétricas que están en tal ficha. ¿Así? ¿Sí o no? Eso se llama identificado el inmueble y concordancia con el antecedente registral. ¿Cierto? Pues usted no tiene por qué ir a la prescripción. Usted está perdiendo el tiempo, yo no sé quién le habrá aconsejado que vaya a la prescripción. Usted tiene que hacer un proceso de otorgamiento de escritura pública. Acá en el Perú, la transferencia de los inmuebles opera por algo que se llama el consentimiento. La transferencia de los muebles opera por algo que se llama la entrega, la tradición de la cosa. ¿Ya? Entonces, si es un bien mueble, como que alguien le vendió esta botella y usted no tiene, se presume que usted es el propietario porque usted tiene la cosa. Bien inmueble. En el bien inmueble lo que prima es el consentimiento. Entonces usted tiene que demostrar que ese consentimiento existió. Y eso está en el contrato. El contrato fue entregado por tal o cual persona. En el contrato se cumplen los elementos que perfeccionan un contrato de compra-venta, como es el precio y el objeto materia de venta. Si hay una identificación y eso lo está realizando el titular registral, entonces sencillamente está convalidado. Entonces usted me dirá, sí doctor, pero está muerto, ¿y qué hago que esté muerto?
no hay problema. Para eso la ley se presta y da solución. Entonces, ¿quién se lo vendió? ¿Cómo se llama? La señora. Ya, Juana Pérez. Ya, Juana Pérez. Perfecto. Entonces usted me dice, Juana Pérez murió. Pero Juana Pérez es la titular, la que aparece en los registros como tal. ¿No es así? Ya. Entonces, a la muerte de una persona se transmiten a sus herederos todos los derechos y todas las obligaciones. Entonces no es que se murió una persona, oye, ¿ahora qué hago? ¿Usted cree que los bancos dicen, oye, se murió una persona, ¿ahora qué hago? Con todo. No tienen problemas, no algo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esta Juana Pérez tiene o bien que tener un testamento o lo que antes se llamaba declaratoria de herederos, tiene que tener una sucesión intestada. Ese es su dato que usted tiene que averiguar el lunes a primera hora en los registros públicos. Se va a los registros No públicos. tiene sucesión intestada, porque no tiene hijos, no tenía familia. No se preocupe por eso, eso no es problema. Pero yo solamente, yo no desconozco, yo le estoy dando a usted todos los datos. Ya usted descarta. ¿Ya? Certificado negativo de testamento, certificado negativo de sucesión intestada. Ninguno de los dos tiene. Perfecto. ¿Ya? Según su versión, la señora no tiene herederos. ¿No es así? Aún así no tenga herederos, esto se llama sucesión Juana Pérez. Perfecto. Sucesión Juana Pérez. Ya. Entonces, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente: interponer su demanda de otorgamiento de escritura contra la sucesión Juana Pérez. Y usted tendrá que decirle al juez dos cosas. Uno, que ignora quiénes son los herederos. Yo ignoro, señor juez, quiénes son los herederos. Desconozco. Mire, trata de buscarlo. No sé quiénes son los herederos. Y lo siguiente, tendrá que decirle que, y declara bajo juramento, que agotó todos los medios para ubicar a estos herederos y en todo caso identificar a los mismos a efectos de seguir el proceso, y le dice al juez: yo lo que quiero es que usted emplace a la sucesión. Eso ya un abogado le va a decir, y que nombre a un curador procesal. Y ese curador procesal será el que reemplace a Juana Pérez, y usted se entenderá el juicio con el curador procesal. Será un juicio en el cual el curador procesal se va a defender a nombre de Juana Pérez, y ya verá usted cómo argumenta su demanda y él verá cómo le trata de contrarrestar su demanda, y el juez en base a eso resolverá. Emitirá su resolución, su sentencia, y obviamente, si hay lo que usted me está indicando acá, no le va a quedar otra alternativa que decir fundando el otorgamiento de escritura pública. Y lo inscribe usted en los registros públicos. Perfecto, y se evita pasar por el largo, tedioso y molestoso camino de la prescripción adquisitiva de dominio, porque además de ser un proceso largo, el cumplimiento de la formalidad requiere ser cumplido a cabalidad, y los jueces son exigentes en eso. Es un proceso incluso más extenso, más costoso, con mejor dominio de técnica procesal como dominio de doctrina y jurisprudencia. Usted consigue un buen abogado le va a cobrar. Si usted consigue quizás hasta un estudiante de Derecho que sale de la universidad, si es bien juicioso, eso lo puede solucionar. Entonces ya va a depender de cómo. ¿Ya? Ahí la tiene. Bueno, entonces, con lo que hemos estado analizando, ya hemos visto, ¿no? Para recurrir al mecanismo de la prescripción se requiere el cumplimiento de requisitos objetivos, como es la posesión pública, la posesión pacífica y la posesión continua, por los plazos que vamos a ver de acuerdo a la naturaleza o las clases de prescripción correspondan,
Y esencialmente lo que queremos es que ese poseedor realice o tenga el ejercicio de posesión a título de propietario. Ojo, hablo a título de propietario, no como en su caso que ya usted es propietario, ¿no? Porque ahora vamos a ver cuál es el símil que se le da en algunos casos para las personas que tengan un título al cual la ley llama con justo título o algunos de título imperfecto. Pero en su caso, si usted me dice, hay toda esa identificación, hay la coincidencia entre el titular registral, es decir, la persona que aparece en el registro público con derecho inscrito y la persona que le transfiere, entonces lo conveniente es que haga lo otro y ya va a ser. Lo único que va a quedar es que el abogado elabore una buena demanda, que fije bien su estrategia, cómo va a realizar los temas de los emplazamientos para que llegue o pueda abordar a una sentencia que le sea favorable, ¿no? Como decíamos en la introducción, o sea, uno se acude al procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio porque lo que tiene el posesionario solamente es incertidumbre respecto a un derecho, no tiene una seguridad. En cualquier momento podría aparecer alguien que diga yo soy el propietario y te me vas. O en cualquier momento él tiene una necesidad, una urgencia, quisiera dar el bien en garantía, no lo va a poder hacer. Eso es incertidumbre. Entonces, justamente, ya les he explicado las razones por las cuales el ordenamiento lo que quiere es que esos estados de incertidumbre desaparezcan y que lo que existe en una sociedad sea siempre seguridad jurídica. Nosotros siempre escuchamos hablar de seguridad jurídica. Oiga, el capital extranjero requiere de seguridad jurídica para poder invertir. Pues es eso, justamente. Tener esa certeza de quiénes son titulares de algunos derechos o conocer bien el mecanismo de la regla de juego que pone un Estado, eso es lo que da por seguridad jurídica. Entonces, lo que se busca a través del procedimiento de prescripción adquisitiva justamente es eso. Que se eliminen esos estados de posesión que no son los estados de posesión permitidos por la ley, como es, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento está bien, es un ejercicio de posesión, pero es un ejercicio de posesión permitida por la ley y sin ánimos dominio. El arrendatario es arrendatario, sabe que él es arrendatario, él paga una renta, él sabe que otro es el propietario. No podría haber ánimos dominio. Igual un acreedor anticrético, es decir, la persona que está ocupando un inmueble como compensación por el dinero que entregó a otra persona. Y sabe que no es el propietario, que en algún momento aparecerá el deudor y le dirá, oye, gracias por lo que me prestaste y tu dinero, ahora sí devuélveme mi casa, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de prescripción. Ese es su latín. Ese es el latín. Entonces, estamos hablando de los temas de posesión en los cuales el posesionario se venga comportando a título de propiedad o esté ejerciendo ese mecanismo que requiere para que pueda en su momento ser declarado propietario. Entonces, los elementos transversales necesarios para que una pretensión de prescripción adquisitiva de dominio arribe a buen puerto, es decir, sea exitosa, es que esa posesión, más allá si es de buena fe o mala fe, legítima, ilegítima, con justo título o sin justo título, sea pública, conforme vamos a ver, pacífica, continua, pero además que ese poseedor realice y venga ostentando esa posesión a título de propietario. Si es un guardián, no. Si es un sobrino, un familiar que lo dejaron cuidando, no. Si es un coheredero que le quiere hacerse robo a los otros, peor. ¿Entienden? Entonces, eso es lo básico. Bueno, entonces tenemos la prescripción ordinaria o corta de inmuebles y de muebles.
En el tema de la posición de muebles, hay un tema que el comportamiento es el mismo, pero los plazos son más cortos que en el de la prescripción de inmuebles. Prescripción de inmuebles y prescripción de muebles. Entonces, nosotros vemos que hay una prescripción larga y hay una prescripción corta. Igual, hay una prescripción larga y hay una prescripción corta. ¿No es así? ¿Por qué se dice que es una prescripción larga? Porque sencillamente el titular de esa pretensión o quien recurra al juez, él tiene que cumplir no solamente esos presupuestos que hemos visto, sino que para acogerse al mismo, el plazo que debe transcurrir es el que ha fijado la ley como un plazo mayor. ¿No es así? Como un plazo mayor. 10 años. Y la prescripción corta, 5 años, y es lo que le condiciona ahí. Pero para que sea uno en la prescripción corta, le pide dos cosas: el justo título, que ojo, no es el título de propiedad, y la buena fe. El invasor no podría estar en la corte, el invasor tiene que estar en la larga, ¿no? ¿Cuándo podría yo acceder a la prescripción corta? Por decir, me vende alguien y yo en la creencia que el que me vende es el propietario, le pago, le consigno y todo, entonces yo ingenuamente o pensando que él era el propietario, yo adquiero. Es un justo título porque yo obré de buena fe, ¿no? Aparecen ahí las condiciones, pues ahí aparecen. Puede ser que quien haya vendido de pronto sea el titular registral, pero haya una falta de congruencia en la identificación del inmueble. Por eso que le pregunté ese dato. Si no existe esa congruencia en la identificación, entonces no es que el título no valga, pero sí es un justo título, necesario como para que usted pueda acceder a la prescripción corta y no esperar los 10 años. ¿Entienden? Entonces puede dar. Y acá es igual al cumplimiento de los requisitos, solamente que los plazos cambian, ¿no? Los plazos cambian. En corta, 5 años, en la tarde blanca, ¿qué dice? Buena fe, justo título. Muchas gracias. Esto es, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo del justo título, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice: el propietario de un título imperfecto puede recurrir a la usucapión. Entonces, ya con la indicación que le hemos dado, de seguro que todos estamos arribando a la respuesta de a la respuesta que eso sí es viable. Porque es plazo largo, ¿no? No. Porque es un título imperfecto. Es título imperfecto, pero es justo título, ¿entiendes? Y está obrando de buena fe. 5 Ah, años. 5 años. 5 años. Está bueno. Si lo que pasa acá es que sencillamente él no advierte que de pronto no era el titular registral, ¿no? Los otros presupuestos sí se cumplen. Los otros presupuestos él sí puede cumplir, él cumplió con eso. No hay algo que acredite la mala fe, porque recuerden que la mala fe se debe probar, la buena fe se presume. Entonces, yo soy el demandante, ¿no? Yo soy el demandante de esta pretensión, yo voy a alegar mi buena fe y la demanda la tengo que dirigir contra quien aparece como titular registral. El titular registral va a tener que aportar al proceso los elementos de prueba que acrediten esa mala fe. Entonces él tendrá que decirme: oiga, no,
No es que usted lo compró por error, no. Mire, acá están los documentos, hubo una denuncia por usurpación, yo he denunciado el tráfico de tierra, qué sé yo. Entonces ahí le quiebra la buena fe. Pero en teoría, si hay documentos, probarán la buena fe. Siempre la regla es esa, la buena fe se presume, la mala fe en juicio se tiene que probar, se tiene que demostrar, ¿no? Entonces ya eso va a depender de cómo se va en los temas de casuística algo, ¿no? El título imperfecto también es lo que nosotros conversamos, no solamente es el tema del titular del registro, sino pueda que haya una mala identificación respecto al inmueble que es objeto de venta. No está debidamente identificado, no coincide con los antecedentes registrales, entonces ahí no le sirve. A veces, por ejemplo, han habido casos cuando toda esa parte de Lima Norte, que antes era rural, y eso pasa después a urbano, entonces vienen las lotizadoras hasta que hacen el proceso de habilitación urbana y es años, ¿no? Pero las transferencias no van a estar paralizadas años, todos los días hay transferencias. Entonces, sencillamente, ahí es que se pierde con los antecedentes registrales o algo. Entonces, no es que el título no valga, vale, pero ya tendrá que uno adecuarlo y decir qué me corresponde hacer, así como usted llega, consultar bien y decir, me voy por prescripción, me voy por otorgamiento o de pronto por otro tipo de pretensión que pueda La presencia en sí te dice algo por prescripción porque ya está hace tiempo, pero yo tenía un poco más de conocimiento de lo que veía. Yo no tenía ese por qué prescripción, yo estoy usurpando una propiedad. Su sentido común le decía eso. Claro, su sentido común le decía eso. Y eso es así. Eso es así. O sea, usted lo que tiene que ver y sacar todos los antecedentes. Por ejemplo, si yo fuera su abogado, ¿qué le diría? Me cuenta toda la historia, entonces le diría, mira, anda a registros públicos y eso lo tiene que sacar, porque después usted le tiene que presentar documentos vigentes. Certificado negativo de testamento, certificado negativo de sucesión intestada, en la ficha de RENIEC donde aparezca esa persona fallecida, ¿no? Entonces ya ahí cierro. Usted tiene el contrato, estará de pronto en hoja viejita, tiene los recibos de haber pagado todo y están ahí. De pronto con ese contrato, lo ideal, con ese contrato usted fue a la municipalidad, se registró como contribuyente, con ese contrato, dependiendo del monto, de pronto usted pagó alcabala. Mire, o sea, hay muchas cosas que hacen que ese simple contrato, aún así no tenga firma legalizada, adquiere lo que en derecho se llama documento de fecha cierta. Usted me presenta un documento ahora y me dice, doctor, mire, usted lo adquirí en 2004, ¿no? Y yo veo firma de contrato de 2004. Y yo le podría decir, ¿y si lo has hecho en la mañana y a la hoja la pusiste al sol y la estuviste soleando, se hace amarilla? ¿No? Yo no tengo seguridad. Pero si usted me viene y me dice, doctor, mire, yo compré en 2004, me demoré, pero el 2005, el 2006 lo puse en la municipalidad. Es más, mire, el 2005 yo he pagado la alcabala y ahí está, pagué con mora, ahí está el recibo. Entonces, ya, no lo puso a solear. No, bien. Y esas circunstancias de haberlo presentado a una autoridad le da certeza al documento y el juez va a creer. Ahora, pero ¿cómo me podría creer el juez que yo he pagado? Usted tiene que presentarle los recibos, porque la carga de la prueba respecto a que si usted realizó o no realizó el pago le corresponde al curador procesal, y si estuviera viva la señora, en decir, no, esa no es mi firma, yo los cuestiono, yo los tacho o algo. ¿No es así? Y supongamos que sea el curador procesal, pues una persona muy entusiosa que quiere complicarle la vida. No, esa no es la firma de la señora. Usted ya desde ya tiene que ponerse a pensar, esa señora, ¿no? Tuvo de pronto otras propiedades. Usted puede ir al registro público, haga una búsqueda pasiva de estas propiedades, a nombre de esta persona. Entonces ahí le dice,
Puede que haya sido la única esa, puede que haya tenido otra. Supongamos que tuvo la única esa. Usted jala los antecedentes, se va al archivo de la nación, porque de seguro que ya es usted en el archivo de la nación, la escritura pública donde compra la señora y aparece la firma. Entonces ya al menos tiene una muestra de comparación, que alguien pueda ver que la firma de los recibos no solamente guarda relación con la minuta, sino con un documento público celebrado ante un notario. Y por último le digo, ¿no? Si ese perito es muy, si ese curador es muy acucioso y dice quiero una tacha, tendrá que pedir una pericia y al final va a quedar la carga de la prueba en él, no en usted. Él. Y si no se puede probar, sencillamente el juez va a tener que decir, pues sencillamente, este es su firma, ¿no? Pero si usted tuviese algunos otros documentos que sirvan de comparación o de muestra para establecer la autenticidad de la firma de esa persona, usted también lo puede apuntar. En este caso hay 6 casos iguales, porque era una quinta. Y la señora vendió 6 casos. Todo la abogada que era la sobrina, que era la representante legal de ella, le vendió a todos. En ese tiempo, yo recién me había casado, ¿En qué parte de Arequipa? Estamos en la altura de Girón Ascona, a la altura de la cuadra 14. Ya. Entre la cuadra 8 y media de Obregón. A ver, una pregunta, a ver. Bien. Usted me dice que la que les vendió fue la sobrina. No, la sobrina tenía la carta de poder de ser representante de la dueña. Ya. La que firmó la compra y venta fue la misma dueña. Y la que cobraba era la sobrina. La sobrina cuando se quedó enferma ya se le pagaba a la sobrina, pero era la representante. Ya, pero cuando usted me habla de que ella era la representante, ¿ella vino con un simple papel o ella vino con una escritura pública? No, me dio si no sé. O sea, no me sé que tenía la abogada que cobraba a todos, les cobraba la... Bueno, váyanse a registros públicos también y haga una búsqueda. Si la vendedora en algún momento de su vida le otorgó una escritura de poder a la sobrina. Tiene que darle todo así al juez, así. Claro, para que el juez tenga esa convicción, porque el juez dice, oye, ¿y si la sobrina no estaba facultada para cobrar? Claro. Yo llegué a hablar con la abogada, y bueno, me ha registrado como debe ser los documentos. Y ahí. No, que ya pasó el tiempo. Entonces... No, lo que pasa es, por eso les digo, pues, lo que pasa es lo siguiente, mire, yo puedo confiar en usted, pero no puedo confiar en usted al 100%, confío en usted en un 50%. Entonces, no te doy poder para que me transfieran mi bien, pero sí te doy poder para que cobres. Entonces, por eso importa saber si tuvo o no tuvo poder y cuáles fueron los límites del poder. ¿Entiendes? Que es bueno también que lo sepa, porque de pronto en los recibos aparece recibí de y la que firma es otra persona. Entonces, alguien muestra el recibo, ve y dice, oye, pero acá te está recibiendo otra persona, no te está recibiendo la que te vendió. Entonces, usted tiene que decirle, está otra persona recibiendo porque es la apoderada, acá está la escritura pública. ¿Entiendes? O acá está la carta poder. ¿Y la sobrina vive? Hace unos 5 años todavía vive. Ya, pero se negaba a tener algún trato con ustedes. Conmigo más porque yo siempre le refutaba las cosas. Pero usted me habla que es una quinta o un solar. Y la parte que usted ocupa Toda está separada. Independizada. Independizada. no tiene suerte. Ha tenido suerte porque hay muchas personas que no están No independizadas. están independizadas. Eran 2 hermanos que cada uno le correspondió y Ya. vendieron sus partes a ambos Ya. lados. Y mi lado, justamente donde estábamos nosotros, lamentablemente cayó delicada la señora en un momento u otro. Ya. Porque estábamos con el contrato y todo lo demás. Entonces se esperaban que se recuperaran para que se robaran su vida. Lamentablemente ellos salió del hospital. Bueno, lo que tiene que hacer es eso. Ya solamente queda yo le di la idea, busque un buen abogado que sea así bien acucioso y le encamina la pretensión. Y no embarcarse en esta que es más largo, ¿no? En el caso de estas instituciones que promovieron lotes para vivienda, Ya. es una asociación en la cual yo ingresé como socio
y sucesivos directivos por diferencias implicados que tienen entre ellos, hasta ahora a mí no me otorga el título de propiedad. Las he solicitado tantas veces. Si no es un pero, es un pero feo. He decidido hacerlo vía judicial. Ya. Indudablemente de que debo cumplir una serie de requisitos, la cual las tengo. El juez va a pedir la inscripción registral de eso, o yo sé que tengo que solicitar al juez para que me otorgue el título de propiedad, o sea, el juez va a determinar que esa propiedad me pertenece. La corte diré que sí, que va a haber público, ciertamente. Primero que la asociación es una persona jurídica, la reunión de muchas personas que tienen diversos fines, ¿no es así? Y este lote de terreno pertenece a la asociación, más no a ustedes. No, ya nos han entregado a través de documentos de aplicación, contratos de compraventa o certificado de comunicación. Hemos pagado una serie de obligaciones. O sea, ya ha cumplido una serie de objetivos de la asociación. La última era entregar el título de propiedad. Ya, pero escuchen, una asociación tiene un lote de terreno así, y además de los problemas que tenga, esto, para que pase registro público y aparezca así todo independizado y que pueda tener cada uno su lotecito donde escribir, tiene que cumplir con un procedimiento que se llama de habilitación urbana. Ya, todo eso ha cumplido. Ya cumplió. Y entonces ya está independizado en los registros públicos. Claro. O sea, Cada lote está independizado. por supuesto, porque él para otorgar un título. Y si a usted, ¿qué lote le otorgaron a usted? Manzana F, lote 21. Lote 21. ¿Es así? Ya. ¿Usted se ha ido a los registros públicos y ha sacado estos antecedentes de la independización para saber cuál es su ficha? Ah, la ficha mía. Claro, porque usted me dice que ya está independizado. Pero no me entregué el título. No, yo no estoy hablando del título. Ya, sino. Yo quiero saber, porque usted me dice que ya terminó el proceso de habilitación urbana y ya está independizado. ¿Sí es así? Cuando concluye el proceso de habilitación urbana y bueno, y todo el procedimiento, pasa a registros públicos. Toda esta que estaba acá en su totalidad era la ficha X. Así es. Cuando ya esté independizado, 1, 2, 3, 4, Ya. 5, 6, 7, 8. Ya. Así, yo Así digo, así usted tiene su ficha independizada y sabe cuál es su ficha, el número de su ficha. ¿Sabe? No exactamente, pero yo sé que ya está independizado. No, que usted no puede presumir. A mí si me pide algo, yo tengo que darle para no me puede presumir, porque si me presume, yo no le puedo dar una respuesta correcta. Lo único que yo le puedo decir es que usted vaya a los registros públicos, pida los antecedentes, porque esto tiene una ficha, saca la ficha antecedentes y ahí le van a decir cerrada esta partida porque fue independizada. Y le aparece la relación de todas las independizaciones y le va a decir la manzana F, el lote 21, tiene esta partida. Entonces le da la partida 1, 2, 3, 4, número 4. Ya, listo. La va y la saca esta partida. Tiene que sacarla, entonces acá va a aparecer quién él es el propietario. ¿Perfecto? Ya. Una vez que ya tenga eso, tiene que hacer lo que hace el caballero, su otorgamiento de escritura pública. Si usted tiene ya la partida independizada, porque si no tiene la partida independizada, ahí la situación le es desventajosa. ¿Por qué le es desventajosa? ¿Por qué? En este contrato que le hacen a usted, le deben hacer por este lote y no creo que le hayan indicado cuál es el porcentaje de derechos y acciones respecto a este título. ¿O sí? No le han indicado. Entonces no podría usted iniciar un proceso en el cual le diga, pues sabe que yo lo que voy a querer es que se inscriban mis derechos y acciones, porque el juez no puede ser un matemático, no puede decirlo. No maneja por derechos de acción. Por eso le digo, pues no lo manejan, no es así. Si no lo manejan, la opción es esta.
la opción es Sí, esa. Es esa. Pero usted va a tener que hacer esa búsqueda de precedentes y de acuerdo a eso. ¿No? Ahora, pero si usted tiene ese problema, usted no está solo en el mundo de la asociación, usted es un asociado, entonces le quedan algunas otras opciones. Una de las opciones es que usted hable con los demás vecinos que también están en la misma situación, su carta notarial, que si es la 10ª parte de asociados, al presidente del consejo directivo y le dice que convoca una asamblea donde solamente quiero que me informen, me rinda cuenta y me entregue documentos respecto a este proceso de habilitación y en todo el tema de titulación y entrega de los títulos de propiedad. Entonces ellos ahí le dirán, no se puede por esto, no hemos podido, nos falta el otro, o sencillamente ya está todo listo, pero cada uno de ustedes tiene que pagar tanto y cosas por esto. Eso es la otra opción, para que no se vaya a la vía judicial, ¿no? Entonces eso es lo que puede ¿ya? Otro de los casos que se da es el siguiente. Hay una persona que ya es una persona que teniendo un derecho de propiedad sobre un inmueble, él era propietario de esta casita y él la vende, la casita a B. ¿No es así? La vende el 6 de marzo del 2020. La vende ahí. Pero si viene a ser solamente, no se la entrega. Él sigue ocupando. Él sigue ocupando la propiedad. Entonces, él, el día 7 de marzo del 2030, busca un abogado y él entabla una demanda de prescripción. Dice, oye, mira que la tengo la propiedad y cosas por el estilo, la tengo por más de 10 años. Quiero que me declaren propietario. Entonces, ¿podría ser declarado propietario, sí o no? Y, si, ¿y por qué razón? Porque él vendió, pero no se le entregó. Pasaron los 10 años, de pronto jamás se la reclamó. Entonces, el 7 de marzo del 2030, ya después de transcurrir los 10 años, el va pues e interpone su demanda de prescripción. Interpone la demanda. Claro, A vende la propiedad a B. Lo que dije al inicio, creo que usted no estaba, lo que dije al inicio, ¿no? En el Perú, la transferencia de inmuebles se perfecciona por el consentimiento, no por la entrega. Hay un contrato y ese es el que prima. Y es determinante cuando ese contrato tiene fecha cierta, es decir, por ejemplo, documento con firma legalizada, elevada escritura pública o algo. Entonces, hay certeza de la celebración de ese contrato. Pero, por X razones, no le entregó la propiedad a B. Entonces, A seguía en la posesión del inmueble. Entonces, llega el 7 de marzo y va pues el A e interpone una demanda contra B para que se le declare propietario por prescripción porque estuvo en el inmueble más de 10 años, no se lo reclamó B, entonces lo que queda es saber si es que el juez lo declararía como propietario. ¿Qué piensan ustedes? Doctor, si bien es cierto, él cumple los 3 presupuestos de la prescripción adquisitiva de dominio, pienso yo de que él no estaría actuando de buena fe, sino de mala fe, porque cuando él no tiene, él ya vendió, ya se hizo un contrato, ¿no? Cumple los 3 presupuestos, pero estaría actuando de mala fe. ¿Alguna otra? Miren lo que les dije acá, que va más o menos por lo que dice su compañero. Entonces, como dice, ¿no? Cumple los 3 presupuestos, continuo, pacífico y continuo, o sea, requisito objetivo. Pero ¿creen ustedes que él cumple el requisito subjetivo? El ánimo de dominio, o por el hecho que ya lo vendió, pierde ese ánimo de dominio. Claro, cuando él ya vende, él ya pierde.
Bien. Pero no se Bien. reclamaron Esa es otra cosa, pero ya eso pierde. O sea, no porque No no se tendría lo derecho. reclame, no le da, no tiene ese derecho para reclamar. Claro, es un caso hipotético un poco jalado porque de pronto va a ser imposible que alguien no reclame su propiedad, digamos, por 5 años, ¿no? Pero lo que más está dado el caso es para que ustedes analicen la importancia del elemento subjetivo. ¿Entiendes? La importancia del elemento subjetivo. En su caso se le puede añadir una cosita adicional porque A ver, yo tengo un amigo que compró una propiedad en Surquillo, ya. ¿ya? Fue 200 metros cuadrados, pero esa propiedad antiguamente era una quinta, que tenía un pasaje de ingreso. Ya. Ese pasaje de ingreso daba una escalera al segundo piso de la propiedad que compró. Pero el que tenía que le vendió la propiedad tenía la posesión de ese pasaje Ya. de ingreso, Ya. ¿no? Y tiene un vecino B, como usted dice, ¿no? Que supuestamente dice que él dice que lo ha registrado en el registro público ese pasaje, Ya. pero nunca lo tuvo. Construyó 6 pisos del edificio B, pero nunca obtuvo ese 20 metros adicionales del pasaje. Ya. Porque el A no le permitía, porque el A decía que era suyo. Y nunca lo llegó a obtener. Entonces, cuando mi amigo, ¿no?, lo compró, también compró, le vendieron esos 20 metros con posesión, con un contrato de cumplimiento de posesión. Claro, lo que hay que ver y prima es que en estos casos hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, hay 2 predios, ¿no? Hay 2 predios, entonces hay que ver hasta qué punto, no sé cómo está ubicado físicamente, pero hay que ver hasta qué punto esta área de pronto, que es la que colindaba, es de por sí una servidumbre. un área común. Un área común, más que área común, una servidumbre. O sea, si de pronto este es un pasaje. paso para otro Pasaje. uso o algo que hay ahí atrás. Un pasaje era una entrada Claro, ¿y qué a dónde? al segundo piso de la Claro, escalera para el segundo piso de la. claro, pues es una servidumbre. Eso no Es fue una servidumbre. Claro. ¿Cómo habrán hecho ellos? Pero tiene que haber 2 títulos. Si uno ve, eso pasa con una servidumbre. Si está como servidumbre, es eso. Ahora, miren, me interesa saber qué hay acá. ¿Qué hay en la parte del... Este es, supongo, la calle. Claro. Ya, entonces entra, ¿no? Pero me interesa saber qué hay acá. ¿Qué cosa hay acá? O ya esta es otra propiedad de otra persona. No, la propiedad es grande. Ya. El B ya construyó su edificio de. No. Claro. Olvídense de eso. Yo lo que quiero saber son 2 propiedades continuas, ¿no? 2 propiedades. Yo lo que quiero saber, porque dice, acá hay un callejón. ¿A dónde conduce el callejón? ¿Me limita a una pared o sencillamente es el paso para de pronto acá encuentro otras casas? No. Solamente es una entrada de 20 metros, se descorta, a mitad del rectángulo que usted tiene se corta ahí y salía una escalera para el segundo piso de la. Porque la parte donde está la pared. Ya, está bien. Usted me dice que acá hay una escalera que le da una parte a uno de estos, ¿no? Ya. Yo no le pregunto por la escalera, quiero saber qué hay atrás. No, ya. ¿En fin? El fin de la propiedad. Ya, entonces esto no es No servidumbre. es servidumbre. El Señor lo ha hecho sencillamente adrede, porque su entrada debe ser por acá. Entonces ya mucho va a depender que revisen la titulación y ya mucho no, ni siquiera en partes iguales, porque mucho va a depender de la titulación. En realidad esta escalera no debe existir. Si yo tengo el derecho de propiedad que el título marca todo, yo tengo que ocupar todo. ¿Entienden? Entonces el Señor, por ejemplo, oye, ¿cuál es el problema? No, que eso era, a ver, muestra tu título. Si no lo quiere mostrar, usted se va al registro público. Entonces él le dirá, su lote colinda así, tanto por acá, tanto por acá, tanto por acá y tanto por acá. Ahí le dice. Ya, saca mi ficha. Tu lote colinda así, colinda así, colinda así. Usted no hay ninguna ficha de área, pasaje o servidumbre. Entonces es eso. Lo único que tiene que hacer el Señor, hacer su viejo judicial
para reclamar esos 5 metros por 20 que le tiene, y el otro señor tendrá que clausurar. Diferentes, por eso le preguntaba, ¿qué hay acá? Porque si hubiese propiedades acá y el único mecanismo para ingresar a esas propiedades sea a través de este callejón, ahí sí no puedo hacer nada. No. Entonces tiene que Y hacer así. él le hacía el problema al nuevo, ¿no? Yo le hacía el problema y yo le hice la pregunta, ¿no? ¿Por qué ahorita no haces problema tú después de 25 años? Porque ese señor ha tenido sus abuelos, más de 35 años. ¿Por qué tú cuando has construido, por qué no tomaste, si tu propiedad, por qué no tomaste esos 20 metros? Porque ahorita ves otro dueño y le haces el crédito, ¿no? Que tienes a la fuerza tomar. Sí, pero a veces pasa eso, pues ya lo que tienen que hacer es sencillamente su propiedad, de pronto no sé cómo estará, si está ocupado acá, ¿no? Proceso de reivindicación, algo que le da, si no lo puede tomar, ¿no? A su tiempo. Y una preguntita. El otro señor no creo que haya hecho una prescripción respecto a esta área, ¿no? No, él es el propietario, lo vendió hipotecario, lo llevó, vendió desde provincia y dijo, este pedazo es mío, yo no tengo la posesión, nunca se ha registrado esta parte. No, no puede. Si él tiene que ver, hacer la búsqueda, va a los archivos, va a los catastros, y entonces ahí está todo así, no puede haber un área en blanco. Si esta área en blanco tendría una ficha que pertenecería a alguien, sería una servidumbre, algo, no puede. O sea, cuando se lotiza, no se deja más que aquellos espacios que están establecidos por ley, ¿no? Las zonas comunales, los jardines, las servidumbres de paso, esas, ¿no? Las áreas reservadas para los suministros eléctricos o algo, eso porque está determinado por ley, pero no puede haber un espacio, ¿no? Que usted ahorita salgamos y entre esta propiedad y la otra usted ve, no existe eso, no puede existir eso. Algo quería preguntar a usted, caballero. Ya, hay dos personas, los dos son hermanos, uno Ya. está en el extranjero y el otro está en el país donde está el inmueble. Ya. Y bueno, es un terreno vacío, está ya con su posesión, ya está inscrito, tiene su titulación, está inscrito en registros y tributa en la municipalidad. El hermano que está donde está el predio, él se encarga de pagar porque el hermano que está en el extranjero manda todo. Y de la noche a la mañana aparece una persona ahí y un presidente regional le da el posicionamiento. ¿Cómo se le demandaría a esa autoridad? Ahora. ¿A quién quiere usted demandar? ¿A la autoridad regional? No, o sea, claro, porque se ve que o sea, en el posicionamiento aparece pues, su nombre, su... Bueno, mira, voy a entenderle a usted lo siguiente. La propiedad pertenece a dos personas, ¿no es así? No, la propiedad, o sea, son dos hermanos. Sí. Ya, uno está en el extranjero, la propiedad es del hermano que está en el extranjero. El hermano que está donde está la propiedad, él se encarga de ir a pagar a la municipalidad los arbitrios, ¿Y a nombre de quién está este compañero? al nombre pues, Que está en el extranjero. Ya. del extranjero. Ya le entendí. La propiedad está a nombre de uno, ¿no es así? Exactamente. Ya. Está, o sea, inscrito en los registros públicos a nombre de uno. Exactamente. ¿Sí o no? Sí. Y el hermano dos solamente lo administra. Digámoslo así, de pronto no tiene los papeles como tal, pero prácticamente él es el que está atrás, lo jura, Claro. los impuestos. Su hermano le gira, lo Pues así, firma y ya, paga. listo. Entonces, antes que suceda todo este problema, ¿quién estaba en posesión del inmueble? Bueno, el hermano que está en el extranjero, a él le dieron el posicionamiento, él recibió el título, él lo llevó a los registros, ¿no? De ahí viajó, entonces le dijo a su hermano, pues no, tú encárgate de quitar, el terreno está vacío. Ah, Entonces él va, por ahí mismo. no, o sea, cuando él se fue de viaje, el terreno vacío, lo dejó vacío. Ya. Pero él lo estaba cumpliendo, pues no, pagando el impuesto predial, los arbitrios, ¿no? Y de la noche a mañana aparece una persona ahí
Y uno va y la reclama y dice que el presidente regional lo ha Mire, posicionado. le hago la siguiente pregunta. ¿Quién se la entregó al uno, al que está en el extranjero? ¿Quién le entregó Allá, el Cofopio. título? Cofopio. Cofopio, o sea, ese era un arenal. No fue el presidente regional. No, ¿Seguro? ese era un arenal. Y antes que el hermano se fuera al extranjero, él estuvo ahí en su cangurito que le llamaban, o sea, dos bambús Ya, pero- y su plástico Pero azul. seguro que le entregó Cofopio. Claro. ¿Sabe por qué yo le digo y le hago esta pregunta a quién le entrega? Porque en una época los gobiernos regionales adjudicaban terreno a las personas. Y entonces se las adjudicaban, pero con cierta condición y por un determinado plazo. Les decía, usted le entrego esto, pero ojo, quedas obligado, 1, a no transferir, 2, a construir o hacer una vivienda en este plazo. De lo contrario, la propiedad revierte otra vez a quien le entregó. Y obviamente es como decir, regresa a la municipalidad, al Estado, ya, al Estado, claro. Y ya queda el Estado en libertad de ver a quién se lo indica, porque ya usted ya perdió. Entonces, solución, para que usted tenga una mayor ilusión. Lo primero que tiene que hacer es ir a los registros públicos y sacar todos los títulos como recibe uno. ¿Cómo recibe uno? ¿Cuál es el título en virtud del cual se le entregó o se le adjudicó a uno ese inmueble? ¿Entiende? Entonces ahí usted lo revisa y ahí dice, ¿hay o no hay alguna condición puesta para el señor uno? Como decir, tú lo tienes que ocupar y construir una casa acá en 5 o 10 años. Si no, te lo quitamos. El término jurídico de revertir, revierte. En un caso que sea así, como usted está diciendo, lo está expresando en este momento, entonces pues cae, o sea, uno ya no se ve con voluntad pues de subirlo a registros, pagar todo en la municipalidad, ya es en vano, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, Mire. ¿de qué sirve? Mire. Supongamos que usted toca la puerta de la casa y dice, oye, no tengo dónde estar, creen que me puedo quedar acá. Entonces nos ponemos de acuerdo todos, sí, mira que el amigo, buena gente que por aquí, que por allá, que está pasando por mal momento, que voy por ti, mañana por él, y como sea. Ya también pasa. ¿Y usted cree que acá todos le vamos a decir, ya pase? ¿O le vamos a decir, mire, el horario del baño es de 10 a tal, si vas a usar el baño en tal cosa, las duchas se usa acá, el mantenimiento es así, los horarios de entrada son de acá a acá, los horarios de salida son acá, hay una invitación, hay un portero, hay una cosa, esta área de acá de pronto está reservada para nuestra compañera que está con su hijita, nosotros hacemos un horario de juego, ¿sí o no? Entonces es igual, si le están adjudicando, o sea, le están entregando gratuitamente, le están dando una paga. No. De que esos son, por eso le digo, mire, mucho importa el título y usted lo que venga, porque por ejemplo, a usted, que tenga asociación, él no me ha pagado. Y estoy casi seguro que en su título tiene las mismas cartas, ¿no? No puede transferir, si transfiere tiene que ser con consentimiento del presidente del consejo directivo y el pago determinado, construir cuando sea un módulo en un plazo determinado. Es así. O sea, la ley es para el que más tiene menos. No lo debe ver así. No, es que no lo debe ver así. No quiero entrar en unas polémicas. Lo que pasa es lo siguiente, miren, y al inicio yo dije, ¿no? El Estado puede procurar la propiedad para todos, pero siempre va a fijar límites, condiciones. No es que tiene más o no tiene menos, ¿no? Bueno, si él viajó para, bueno, pues hacer dinerito y bueno, pues ya edificar su casa, mandar a hacer los planos, ¿no? Ya, claro, hacer las pero inversiones. no advirtió, por eso te digo, mire, es como usted, ¿no? Pero aquí para invertir, si él es el propietario, no entiendo. Es que, mire, si supongamos este sea el título de propiedad, el que tiene usted a la mano, ¿no? Yo soy el Estado, entrego este título, mínimamente usted tiene que leerlo. Y si ahí hay una cláusula donde le dice, tiene 5 años para construir algo, No se mete porque no va a cumplir, ¿no? entonces por eso le digo, antes de entrar a un análisis, y estoy casi seguro, no creo equivocarme, debe haber una cláusula donde le diga, ¿no? Mire, es más, olvidémonos y vamos al plano que usted dice,
que si tiene dinero o cosas por el estilo. Supongamos ser una persona de mucho dinero. ¿Usted cree que las personas con mucho dinero, si dejan un predio abandonado, no lo pierden? Lo pierden. El predio también se extingue por abandono, el dominio. Si una persona deja un predio abandonado, el Código Civil ha establecido esa una causal de pérdida del derecho de propiedad. ¿Entiende? Y eso es de manera general. No estamos hablando de de un caso. un predio si uno no va a estar dentro, mejor dicho, Si no está en condiciones de poderlo habitar. hay una multa cuando si uno adquiere un bien y no lo registras dentro de un tiempo, uno tiene que pagar una multa. Entonces eso te obliga a que tú comiences a pagar o comiences a tributar en la municipalidad. Comienzas a tributar, ¿ya? Pero viene esta norma que dice usted que viene del Estado y si no lo has leído, entonces yo digo que Pero una persona eso que ya está en el contrato, pues mismo, eso ya está en el contrato. o sea, mejor no meterse con la municipalidad, primero ver el contrato y Eso es lo primero que ha de ver así, pues, el contrato, lo que determina es lo que tiene el contrato. Profesor, si Copopre ya ha adjudicado, de hecho ese documento existe inscrito en el registro público, él o quien fuera tiene que guiarse de ese documento. Por lo Claro, tanto, y ahí usted va a salir. cualquier acción. Entonces, ahí usted ve, ¿no? Es la regla, como eso digo. Lo primero que tiene que hacer es eso, para saber si tengo o no tengo el derecho a reclamar. Si eso existe, su amigo ya no debe ni seguir pagando impuestos. Pero si eso no existiera, él ya puede decir, oye, ¿sabes qué? Entonces acá hay un tema, ¿no? Que el presidente regional ha usurpado funciones, ha entregado una propiedad a alguien de quien no era, y cosas por el estilo. Pero lo primero que tiene que hacer y tiene que tener certeza para algo que quería preguntar. En el caso de él, yo he visto en vivo como familia Mentanilla, y Pachacute y Perú daban esos terrenos del Estado o COPE, pero te pedían exigencia de vivencia. Entonces, Sí. mucha gente tenía terrenos y se había agarrado costumbre que muchas personas tenían, en todas las invasiones, tenían terrenos 1, 2, 3, 4, 5 y que vivían a todas las familias, ¿no? A todos los hijos, y nunca hacían vivencia. Después los vendían. ¿Cómo se dice? Mire, por Esa ejemplo, es la norma. un caso parecido yo vi en el Callao también, justo en Ventanilla, creo que era. Y el gobierno regional del Callao sacó una resolución, y no solamente uno, sino barrió con todos, Pachacute, mi todos, Perú, ¿no? Y está inscrito en el registro público. O sea, uno saca la ficha del banco y dice, oye, a ver, propiedad de fulanito. Entonces sale, ¿no? Lo entregan al otro y en las partidas de allá revierte el Estado en virtud de tal resolución del gobierno regional. Porque es así. Ahora también doctor, para acotar un poquito, sería bueno también tener en claro que la municipalidad es un ente recaudador. Y como Esa es tal, la parte tributaria. si hay 10 poseedores, bien para ellos. Y eso lo fijó el tribunal registral. O sea, ese no es un criterio antojadizo de toda la municipalidad. Anteriormente sí existía ese criterio, ¿no? Que decía, no, mira, acá ya está registrado Juan Pérez, no puede venir otro. Entonces subieron algunos reclamos y eso meritó que vaya al tribunal fiscal, porque el tribunal fiscal es la máxima instancia en carácter tributario. Entonces ella dijo, fue municipalidad, solamente los jueces pueden determinar quién es y quién no es propietario. Usted es un ente recaudador, si usted lo quiere pagar, usted cobre. Ya será el juez el que determine después quién es el legítimo propietario, o en todo caso, cuál de los pagos que realizan es el pago válido. Pero si el señor quiere pagar, usted cobre. Además, usted municipalidad necesita recursos. Entonces, no. ¿qué pasó con esos dos hermanos? Llega el momento que el hermano pues, estaba yendo bien y mandó $45,000, después le dieron solo algo plano, contratando un ingeniero civil. Mucha ya estaba ahí, estaba ocupado. Ni metí el tractor porque. Justamente tú dices, estaba ocupado, estaba vacío. Claro. No, el terreno estaba vacío. El terreno estaba Pero vacío. hay un poco de descita, porque yo siempre digo, ¿no? Miren, feliz es el que no tiene nada. Porque como usted dice, no tengo por qué preocupar. Pero el que tiene, usted compra un carro y está con un pie en la cárcel y un pie en la calle. Porque si se le cruza algo y le meten prensa,
pobre juez. Así usted tenga con razón y ya te muerto de dirigente, lo siento, para adentro. Ya, el otro ya listo. Porque la prensa, listo. Perfecto. Igual, si usted tiene una propiedad, el que compra una propiedad, automáticamente, impuesto, que esto, que el otro, que por aquí, registros públicos, hoy me lo pueden robar, tengo que mejor poner una inmovilización, mi alerta registral, un guardián. Entonces, mínimamente, pues, si es un terreno, hago un esfuerzo, no espero juntar los 45.000 para comprar una casa, porque tranquilamente puedo empezar a acercar por Ya estaba cercado, ¿Ah? ya estaba cercado con su ladrillo, todo, hizo su portón adelante, Entonces, incluso le instaló. Le faltó pues un poco de decisión, porque aunque sea pues ya si ya está cercado y tienes un portón, lo alquilo, pero cualquier, aunque sea como depósito de vehículos o algo, ¿no? Entonces ya le faltó pues un decidio, ¿no? Él quiso tener el dinero para construir un castillo cuando tranquilamente pudo de pronto verlo eso. Es que como a veces se alquila y hay personas pues, que, como estaba diciendo usted al principio, ya el hermano se va y le deja al otro hermano y el otro hermano le huele el terreno, como estaba diciendo usted. O sea, las leyes como que favorecen lo que no se debe favorecer. Como que si el hermano se va, el otro viene y le quita. Francamente. Sé que no es tanto que la ley favorece, mire, al contrario, cada vez el Estado procura optimizar el ordenamiento jurídico y dar seguridad. Hasta muchos años antes, solamente habían dos formas de celebrar contratos de arrendamiento. Los contratos de locales comerciales que se regulaban por el Código Civil y los contratos de habitación que se regulaban por una ley de inquilinato. Ahí sí, saque usted un inquilino. Las cláusulas eran de 4 o 5 cláusulas, era muy difícil salir. Pero posteriormente ya todo eso ha variado. Entonces ahora usted tiene diversos mecanismos, tiene diversas formas. Hay, por ejemplo, contratos de arrendamiento celebrados en virtud de una ley que optimiza a un desalojo expreso, a un desalojo rápido, a un desalojo notarial, en fin, ¿no? El hermano agarra y le dice, oye, contrata un tractor y saca de levanta los tractores. No se puede hacer eso en la actualidad. Eso no se puede. En el 2010 ha salido una norma, creo que eso no se puede hacer. No, eso no se puede porque ahí incurriría en delito y complicaría las cosas. Pero él le agarraba y le alegaba, pero yo soy el dueño, decía. Ahí sus 45.000 soles, sus $45.000 le van a quedar cortos. Bueno, entonces vamos a ver ahora, los requisitos de la posesión. La posesión tiene que ser continua. Entonces, continua quiere decir que sencillamente el poseedor tiene que demostrar estar desde el año 1 hasta el año 10. Continuo. Entonces, la gran interrogante es, uno, acá hay varias interrogantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No es así? Entonces, ahí va la interrogante, una, continua. ¿Necesitaría yo demostrarle al juez los documentos que acrediten la posesión de los 10 años? Claro, si los tienen ordenados, si lo pueden hacer, ha sido un posesionario inteligente, lo puede hacer. Pero si de pronto, por alguna razón, no los tiene y tiene de un determinado tiempo y hay intervalos que no lo tiene, eso no constituye una limitación para poder demandar, porque acá juegan las reglas de unas presunciones. Acá la regla de las presunciones les dice que en esos intervalos de tiempo también ha poseído, y esa presunción que ha poseído. Y esto opera a favor del demandante, o sea, del posesionario que está acudiendo al juez. Y la carga se traslada al demandado, o sea, al titular registral. Él tendría que demostrar que en estos intervalos de tiempo no estuvo en posesión, sino que de pronto él recuperó la posesión. Entonces, eso es posesión continua. Claro, la norma le dice continuo por 10 años o continuo por 5 años. El tema ya es lo procedimental. ¿Cómo acredito mi posesión? Ya sea la larga o la corta. ¿Lo tengo que acreditar de todos los años
O puede generarse por intervalos de tiempo, puede generarse por intervalos de tiempo. Y hay una presunción respecto a esos intervalos que no puedo demostrar, que también estuve ahí, y que en todo caso será el demandado, es decir, el titular registral, el que tenga que acreditar que en estos intervalos él no estuvo, sino estuvo el mismo titular. ¿Perfecto? Entonces, eso es bien claro. Pública quiere decir, claro, pública quiere decir sencillamente que todo el mundo sepa que el que está ahí. Por ejemplo, en el caso del señor, ¿no? De pronto para las personas, no sé cómo vivirían ahí en el ambiente, los colindantes pensarían que uno, o no había nadie, con cuál habría sido el comportamiento del hermano administrador, que de pronto era alguien que abría las rejas, miraba, cerraba y se iba, no estaba. Entonces, el que menos diría, no, es que viene un guardián, un señor o alguien no está, ¿no? Pero no tiene el pago de un servicio, no ha puesto una caja de luz, de agua. Tenía medidor. ¿Ah? Tenía medidor, pero no hacía uso del servicio eléctrico. Ya ves, Claro. no tenía eso, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que es público, o sea, notorio, evidente, que es esa persona. El señor pudo haber estado en Estados Unidos o en el extranjero, él pudo haber estado allá y los documentos todos salían a nombre de él, no necesariamente que tenía que estar acá en el Perú, ¿no? Entonces, eso quizás es lo que evidencia que sea público, o sea, sea notorio, que todo el mundo puede darse cuenta, sabe que ese es el señor ahí. Volvemos otra vez a este tema que me estaba olvidando de la continuidad de la posesión. Acá hay un tema muy interesante que es bueno que ustedes conozcan. Otro de los supuestos. Puede ser que en este decurso de tiempo, aquí por alguna razón yo sea despojado, pero no del titular registrado. Otro Pepe el Vivo que sabe que si me saca, él puede ingresar y empezar a computar sus 5 años o sus 10 años. ¿No es así? Entonces, puede acá que exista un despojo. Entonces, perdería la continuidad, porque ya no está. Entonces, la norma que dice, ojo, si tú regresas antes del año, es como que sigues tú bien. Si una persona empieza a poseer con ánimos de propietario, pública, pacífica, continua, buscando que ganar el plazo, ya sea en la larga, la corta, y por alguna razón él es desalojado, pero por un tercero, o sea, no por el titular registral, porque ella perdería la pacificidad, y él consigue a través de alguna acción legal o a través de los mecanismos que señala el Código Civil, es decir, repeler y recuperar la posesión sin ir a las vías de hecho, o sea, sin ningún tipo de violencia, él consigue antes del año, entonces sencillamente el plazo sigue transcurriendo igual. Eso también es lo bueno. Y pacífica quiere decir pues que no exista algún tipo de requerimiento, ya sea judicial, algún proceso de desalojo, algún proceso de reivindicación, ¿no? Aún así incluso un proceso de conciliación extrajudicial que le reclame la propiedad, entonces eso ya automáticamente le rompe la pacificidad y ya no cumpliría con los requisitos correspondientes. Ahora, vamos a lo que creo que era su inquietud al inicio, ¿no? Cuando nosotros acudimos al uso de las alternativas de prescripción adquisitiva de dominio, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Hay formas de prescripción. La primera
es la forma administrativa que está dada para los predios rurales y que están a cargo del Ministerio de Agricultura. Perfecto, hay un área del Ministerio de Agricultura que tiene los predios. Entonces, un trámite administrativo, nada más. Perfecto, un trámite administrativo. Luego, también tenemos la prescripción notarial. Y por último, tenemos la judicial. Perfecto. Esta demanda judicial o este proceso es solemne. Cuando hablo de solemne, en términos jurídicos, solemne quiere decir de exigente formalidad. Los requisitos deben ser cumplidos a cabalidad. El juez es muy riguroso en el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de esto. Perfecto. Pero hay ventajas y hay desventajas. Hay ventajas y hay desventajas. ¿Qué sucede? En la prescripción notarial, si por alguna razón iniciado el trámite hay una oposición, aparece alguien que dice, oiga, no, me opongo al trámite de esta ejecución, el notario archiva todo, da por concluido todo. Conclusión del trámite. El notario ya no hace nada y le dice, vaya a la vía judicial. Porque ya hay una litis, ¿no? Claro, ya hay una oposición y el notario no tiene competencia, no tiene atribuciones, no tiene el poder que tiene un juez para determinar un derecho. ¿Ya? Entonces le va a la vía judicial. Ahora, otra diferencia que es la más importante. El notario, si hay una oposición, el notario automáticamente da la conclusión del proceso y le dicen vayan a la vía judicial. Si notarialmente le otorga la prescripción, supongamos que notarialmente se cumplen con los requisitos y el notario otorga la prescripción, ojo, esa declaración no es absoluta. La única declaración absoluta es la del juez. Perfecto. Pero tanto en esto, en la administrativa como en esta se pueden cuestionar judicialmente. Bien. Alguien puede decir, no, ya mi título me lo dio el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y de pronto aparece el verdadero dueño y dice, oye, me he enterado que le han dado el título, a ver cómo ha hecho, saca los antecedentes registrales, oye, pero esto no puede ser, esto está mal. Me voy a un juez y demando la nulidad de eso. De igual manera, el notario declaró a determinada persona propietario por prescripción. Se entera el dueño o alguien que cree tener un derecho y va a la vía judicial. Y en la vía judicial también impugna esa declaración. Yo por eso digo, tanto en la vía administrativa como en la vía notarial, alguien puede decir, ya tengo mi título porque fue emitido administrativamente o notarialmente y ya soy propietario. Será una victoria, pero una victoria hasta en tanto no se demuestre que hay algún vicio o algo, porque si no, quien tenga derecho puede ir a un juez y lo impugna eso. En todo caso, esto sería indicado para aquellas personas que de repente tienen una posición de un terreno que no tiene titular, baldío, Sí. ¿no? Porque si no, es costoso la notaría. Sí, es costoso la notarial. Lo que pasa es que a veces se usa, como usted dice, ¿no? No hay alguien se presente, porque el notario se actualiza en los periódicos y en los periódicos, pues, ¿quién lee los periódicos, no? ¿Entiende? Entonces ya quieren eso. Perfecto, entonces, digamos que el grado de exigencia en lo judicial es mayor, pero de cierta manera garantiza que si ya existe sentencia, ese ya es inamovible. Yo puedo ir a la vía notarial o puedo ir a la vía administrativa, pero
siempre voy a estar con esa preocupación de que mañana más tarde alguien pueda eso impugnarlo. Doctor, disculpe la interrupción, ¿y hay algún plazo de tiempo? A eso iba a hablar. Acá, por favor, escúcheme. Esta es una declaración de una entidad administrativa. Entonces, si yo voy a cuestionar esta declaración, tengo que sujetarme a la Ley de Procedimiento Administrativo General y, en su caso, a la ley que regula el proceso contencioso administrativo, porque es un acto administrativo el que se emite acá. El plazo es de 3 meses. Entonces yo tendría 3 meses para solicitar la nulidad de esta resolución. Entonces, ahora va otra pregunta. ¿Qué pasa si excede ese plazo? ¿Ya perdí? Entonces, usted tiene que ubicarse. Sucedió que pasaron los 3 meses. En principio, es un acto administrativo. No puedo ir a la vía civil, porque judicial es la contenciosa administrativa, sino a la vía civil no puedo ir. Tengo que seguirlo tratando como acto administrativo. Entonces, tendré que ver la forma como la autoridad administrativa declare su nulidad de oficio. La autoridad administrativa puede declarar la nulidad de oficio por un plazo de 2 años. Entonces yo tendría que decirle, oye, se me ha vencido el plazo, pero lo que usted está haciendo quiebra el ordenamiento jurídico por tal o cual razón. Más allá que me afecte a mí mi derecho, hay un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y usted como autoridad administrativa no puede admitir esto. Entonces tendrá que narrarlo, fundamentarlo, entonces ya quedará que ellos evalúen y que digan, bueno, sí, efectivamente, acá hay una nulidad de oficio. Entonces ellos tienen hasta un plazo de 2 años para declarar la nulidad de oficio. Obviamente que para declarar la nulidad de oficio van a tener que citarlo al que inició el proceso de prescripción en sede administrativa para que haga su descargo, y si la autoridad administrativa concluye que se equivocó y concluye que ese acto administrativo es nulo, lo declara nulo. ¿Qué pasa si se vencen los 2 años? Porque a veces hacen un reclamo administrativo y la administración se queda callada y resuelve después de más tiempo. Entonces ahí hay otro proceso que se llama el proceso de lesividad. Entonces la autoridad administrativa, el titular de la entidad, revisa todo el expediente y dice, efectivamente ha habido un quebrantamiento del orden jurídico, entonces se hace necesario una demanda de lesividad bajo los requisitos que establece en la ley y tiene un plazo de 3 años para que demanden del Poder Judicial en vía contenciosa administrativa la demanda de lesividad. ¿Perfecto? Entonces tendríamos un plazo de 5 años, 2 años para el tema de la nulidad de oficio, que la misma entidad lo dicte, y 3 años para que en todo caso la entidad también pueda lograr la nulidad, pero ya no la declara él, sino tendría que ir al Poder Judicial interponiendo su demanda de lesividad. ¿Perfecto? ¿Lo entendieron? Listo, ya. Entonces, ¿qué pasa si estamos en la notarial? La declaración que realiza es en una escritura pública, es un acto jurídico, el plazo es de 10 años. ¿Listo? Bueno, entonces, vámonos a esto. Obviamente ya sabemos, ¿no?, que se tiene que demostrar posesión pública pacífica continua por 10 años o por 5 años y con animus domini. Perfecto, entonces, así es el notario, yo tengo que demostrar, y si es el juez, con mayor razón. Entonces, ahí va a depender. En principio, 1, ¿qué cosa es lo que quiero prescribir? Un bien inmueble, un lote de terreno, una casa. Perfecto. Todos los documentos que identifiquen al bien. Planos de ubicación, planos de delimitación, planos de lo que determinen cómo está construido, lo primero. 2, memoria descriptiva. Ingenieros, arquitectos realizan una memoria descriptiva con firma legalizada, también la presentan. Entonces, primero, todo lo referente al predio. ¿Qué más? Certificado de gravamen o copia literal de dominio del inmueble para ver todo el tema de las identificaciones y los antecedentes registrales. También hay que presentar eso, ¿no? En algunos casos de pronto también son bienes inmuebles que no están inscritos,
los documentos que acrediten certificados de parámetros urbanísticos, las constancias de catastro, todo eso. Entonces, primero, todo lo referente al inmueble. Perfecto. Luego, lo demás, para acreditar su animus domini, ahí ya viene. Por ejemplo, el DNI, donde aparece, ¿no? Mire, yo tengo el DNI inscrito hace 20 años en tal sitio. Perfecto. Está también el DNI de mi esposa. Están los DNI de mis hijos, partida de mis hijos. Ahí acredito. En algunos casos, certificados de posesión que se han otorgado, ¿no? Certificado de los autovalúos, los pagos de los servicios públicos, de caja, de luz, ahora que es de gas, después teléfono, todo eso, ¿no? Los recibos donde acredita que por los temas de bancos, tarjetas de crédito, líneas celulares que regresan, que llegan al inmueble, también con eso usted está acreditando todo eso, ¿no? Que está en ese ejercicio con animus domini que lo está realizando todo, ¿no? Entonces, eso es importante que se presente para justificar la posesión. ¿Listo? Ya hemos visto lo que es la posesión continua y ahora vamos a ver algo referente a los temas de posesión continua, ¿ya? Entonces, que tiene que ver con algo propio del derecho de posesión. Entonces, la pregunta es, ¿se puede transmitir el derecho de posesión? La posesión, no la propiedad. Claro que se puede transmitir el derecho de posesión, ¿no? Entonces, es igual, es la misma regla, ¿no? La misma regla diría, oiga, tiene que haber una continuidad de 10 años, entonces, sencillamente, 3, y acá digamos que hay 6, ¿no? Acá digamos que hay 9. Entonces, son los 10 años que tengo que acreditar, pero no en todos los casos el que inicia con la posesión es el que llega al juez. De pronto acá inicia una persona joven, ¿no? Hecho como inversión, estoy acá, que bueno, el otro, y algún día esto lo sanearé, me pagarán, tendré plata. Y de repente cuando está por acá, su visión es diferente, o como al amigo, mira, vamos al extranjero, se va, en fin, una necesidad, un apremio. Entonces, aquí de pronto empieza A, acá de pronto empieza B, y acá de pronto empieza C, y obviamente C llega a los 10 años, ¿no? Entonces, es viable que entre ellos haya compraventa o transferencia de posesión. Es viable, ¿no? Es viable. Y es viable que cuando llegue C, le diga al juez, yo voy a prescribir, pero sumo plazo, le dice. Voy a sumar los plazos. En el periodo que lo tuvo A, los 3, 4 primeros años, el periodo que luego adquirido por B, antes que me transmitan a mi persona, y por último mi periodo. Eso es viable, hacer el contrato de transferencia de posesión es viable, pero ojo, acá se tiene que cuidar esto. Entonces, no necesariamente, o sea, no debo yo pensar que al juez solamente basta presentar el contrato, sino debería exigirle a dame todos los documentos, cómo ingresaste, cómo el otro, tal cosa, tus documentos que justifiquen tu animus domini, tu posesión, todo, ¿no? Y si le adquiero de B, oye, B, tú dame primero los de A y después dame los tuyos, porque cuando vaya al juez me va a decir todo eso, pero eso es lo que sucede, incluso cuando se transfiere. Lo que pasa es que poco se estila, pero el código ya antes se estilaba que cuando había una compra-venta, iba el vendedor con sus títulos, firmaba y le entregaba los títulos que él servía y compraba, y eso está así como obligación del vendedor, entregar los títulos del cual lo adquirió. Entonces, algo así, ¿no? Pero yo siempre digo, quien tiene que realizar una inversión en el inmueble no es una inversión pues de poco dinero, es una inversión de un dinero considerable. Entonces uno también tiene que decir, oye, ya, yo te voy a dar el dinero, pero también yo tengo que tener la seguridad que es mejor, si no me das, no lo
lo compro, y mejor también no lo compre, evite ese problema, porque a la final ese juez le va a decir, pruébame eso, y solo contrato le va a ser insuficiente. Sí, Doctor, dígame. una consulta. En todo caso, me dice que se puede dar que se considere continua la posesión, así hayan otros posesionarios. Claro, ¿Sí? claro, hay sumatoria de plazos. ¿En dónde se está establecido eso? En la sumatoria de plazo. ¿En qué artículo? ¿Dónde está establecido en qué? ¿Como artículo? Como artículo en el Código Civil. Usted busque en lo que es la parte del derecho de posesión. En el mismo Sí, capítulo en de el mismo posesión. capítulo de Ahí está la posesión. sumatoria Ahí de está la plazo. sumatoria. Se puede sumar plazos. ¿Entiende? Entonces, eso también existe eso. Esto, el poseedor mediato puede adquirir por usurpación el bien, eso es lo que le decía el caso del amigo. Mediato es la persona que no está en posesión directa, sino el que está afuera. Entonces, en el caso del amigo que tiene el terreno, que le vendió el terreno, le vendió la posesión del tiempo de vacío ese que Ya. no está registrado en el municipio. Claro, él debe, ¿cómo que no está registrado en el municipio? Eso. Pero Ese más que allá, no más está allá del registrado. municipio, lo que interesa es el antecedente registral. A usted lo que le interesa es ese antecedente registral. Acuérdese lo que hace rato hemos dicho, el municipio solamente es un ente recaudador. Punto. Entonces, si usted conforme el título registral, el vendedor es propietario de 200 metros, a usted le vendieron 200 metros y en el título registral aparece que en esos 200 metros la delimitación de la propiedad transferida es la que físicamente está ahí, incluyendo ese bendito callejón, para que lo entiendan, no tiene otra cosa que hacer que él va a pedir esa recuperación. Entonces lo que más importa son los antecedentes registrales. Ahí vas a ver, oye, no, tu propiedad es 200 metros, tu propiedad no es por decir 120 o 130, sino ahí está la otra parte. Además, usted pida los planos, todo eso van a tener que investigar, de ahí aparece cómo está la lotización y cómo va, que van a ver que están continuos y no es que están separadas por una área que está ahí determinada, ¿no? Entonces, eso es lo otro. Bueno, el poseedor inmediato es la persona que está obviamente afuera, ¿no? Entonces, como en el caso del compañero que nos comentaba, ¿no? Hay alguien que está en el extranjero y acá se quedaba el otro hermano, ¿no? El que está acá, el hermano, sería el inmediato. Y el que está en el extranjero sería el mediato. Y vemos que él es el que está con la intención, él es el que pone el dinero, la inversión. Entonces, obviamente, ¿no? El poseedor mediato, él sí puede, ¿no? Mientras tanto cumpla los requisitos, no hay ningún problema de que él pueda, Miren, acá quiero que entiendan esta figura que es bien importante. Esta es una propiedad, ¿no? Entonces, esa propiedad, ¿qué sucede en esta propiedad cuando esta propiedad es ocupada por dos personas y en esas personas hay igualdad respecto a su ánimo, respecto a la forma como ellos ingresan a la posesión, respecto a cómo ellos comparten su derecho en la posesión? De pronto se lo dejó a ambos secos. ¿No es así? Entonces, acá, así como hay copropiedad, también puede haber coposesión. Y hasta en tanto ellos estén en la misma frecuencia, para que lo entiendan, los dos de manera conjunta pueden pedir la prescripción. Pero los dos, no puede haber un Pepe en vivo que salga de esto, oye, yo lo pido para mí solo. No. Si en los títulos aparece que hay otro, no. Si aparecen los dos, dicen A y B, interponemos la demanda, que nos declaren como propietarios,
pero en los documentos que acreditan solamente está A o solamente está B, tampoco. Tiene que ser de los dos. Si no hacen, disculpe, si no hacen, si supongamos que han sido hermanos y no se hacen, tienen una sobrina, un C ahí, viviendo también ahí, y ella es la hermana, pero la hermana falleció, y cuando hacen la repartición no la consiguieron o no consideraron a la hermana fallecida. Estoy hablando de posesión, ¿ah? Yo estoy hablando de propiedad, estoy hablando de posesión. Mucho dependerá si la concluye o no la concluye, pero es bueno que sepa, porque podría darse el caso que hay una sobrina que es hija de D y que ellos la quieran considerar. El tema es que exista esa sintonía del justo título, que no exista incompatibilidad en el justo título. Eso va por un lado. Y por otro lado está que en sintonía los tres son los que tienen que acreditar pública, pacífica, continua y con ánimo de dominio. No es que solamente A y el resto no. ¿Entiendes? Y si hubiera, porque a veces se han dado casos en los cuales aparecen dos personas y los dos se contradicen y los dos reclaman la declaración de prescripción, los dos la pierden. No podría, porque habría un título o había incompatibilidad en sus títulos. Esto ya lo hemos visto, ¿no? La suma de posesiones, eso ya lo hemos visto. Posesión pacífica también ya la hemos visto, que está ahí, lo que es la pública y el visto, el ánimo ya saben es eso, ¿no? Que es la intención como propietario de una cámara. Acá esto. Antes podría haber prescripciones adquisitivas de dominio sobre propiedades del Estado, pero no las propiedades públicas, sino las propiedades de derecho privado. Pero esa figura llega a variar porque se dicta una norma que fue publicada en noviembre del 2010, en las cuales ya se decía que sencillamente los bienes son imprescriptibles. Los bienes son imprescriptibles, me dice. Y ya a partir de esa fecha alguien ya no podría acceder a la prescripción. Entonces, esto va a conllevar a lo siguiente. Esto va a conllevar a lo siguiente, ¿ya? Acá el año 1, acá el año 10. Ojo, puede que sea los 5 años, sino que yo les grafico a ustedes. Si ustedes consideran que están en la corte porque reúnen todos los requisitos, ven de toda la documentación que están en la corte, entonces será 5, entonces 10, ¿no? Entonces, acá ustedes, en este periodo, interponen ustedes la demanda. Como es un proceso largo, digamos que en el año 15, ustedes ya tienen la sentencia, que los declaran propietario por prescripción. ¿Listo? Entonces, ahí va la figura. Acá el señor en el año 1 toma posesión. Acá se cumple el plazo. Acá se interpone la demanda. Y acá sale la sentencia. Entonces la gran pregunta es, ¿cuándo esa persona es propietaria del inmueble? ¿En qué momento? En este momento, cuando ingresa la posesión, en este momento, cuando se cumplen los 10 años, en este momento, cuando interpone la demanda, o en este momento, cuando se emite la sentencia. Cuando se emite la sentencia. ¿Usted? Cuando toma posesión. ¿Qué dice la norma? Adquiere por prescripción quien está en posesión pública, pacífica, continua, con ánimo de dominio, ya sea por el plazo de 5 o 10 años. Perfecto. Entonces, adquiere por el plazo de continuo, pública, pacífica. Entonces, aquí adquiere. Cuando cumple el plazo, ahí adquiere.
ahí la persona ya es propietaria. Solamente va al juez para que el juez lo único que haga es declare el derecho, para que lo reconozca, no para que lo constituya. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer esto? Por la siguiente razón. En la propiedad hay un poder que se llama reivindicación. La reivindicación es sencillamente el poder que tiene el propietario para recuperar la propiedad. Y esta acción, que se llama reivindicación, es imprescriptible. ¿Qué quiere decir imprescriptible? Lo puede ejercer las veces que quiera. Entonces, este señor propietario que está acá, este señor propietario, en cualquier momento puede iniciar su demanda de reivindicación. En cualquier momento. Ya dependerá de cómo se comporta el posesionario futuro propietario. Si le interpone la demanda de reivindicación hasta antes del vencimiento del plazo de prescripción, out, está fuera. Le rompieron la pacificidad. Pero si le interponen la demanda de reivindicación cuando ya transcurrieron los 10 años, la demanda de reivindicación no prosperará. Todo va a depender también de la estrategia que tenga el abogado, que lo diga, cómo lo formula, cómo lo presenta y que alegue, ¿no? ¿Sabe qué? La demanda llegó con posterioridad a los 2 años. Acá yo acredito mis 10 años y que ya soy propietario por prescripción y de manera conjunta se interpone la demanda de prescripción correspondiente. Ya después de pronto puede pedir la acumulación de los procesos o algo para que no lo desalojen hasta antes que declaren propietario por prescripción. ¿Listo? Entonces, esto les explico por qué. Porque cuando se dicta la norma le dice, pues, oye, supongamos que este es un tema de aplicación de norma en el tiempo. Entonces le dice, a partir del 25 de noviembre ya no se puede pedir prescripción. Pero ojo, si al 24 de noviembre alguien ya llegó a este punto, no queda otra cosa más que reconocerle su derecho ganado. ¿Entienden? Al 25 de noviembre, si alguien no ha llegado a cumplir el plazo, no podría ganar con prescripción. Pero si al 24 de noviembre alguien ya cumplió los 10 años, podría ir a reclamar una prescripción respecto a bienes de dominio privado del Estado. ¿Ya? ¿Quién puede pedir la demanda? Una persona natural que es un poseedor, ya hemos visto, pueden ser coposeedores, 2 o más, mientras tengan en la misma sintonía, el título no genere algún tipo de incompatibilidad, pueden ellos demandar. Podría ser una persona jurídica, es decir, una empresa, una asociación, claro, puede serlo también, tendrá que serlo el representante. ¿Y contra quién se interpone la demanda? Contra el titular registral. La persona que aparece inscrita en registros públicos, en la misma sintonía. Puede ser persona natural, puede ser persona jurídica. ¿Cómo que sí? Sale negativo la ficha registral. ¿Contra quién se hace? Es que ahí vamos a lo siguiente, que se presume que son bienes de dominio privado del Estado. ¿Entiendes? Entonces tendría que estar en esta. Esta ley, si no está en una, está en la otra. Claro, no, esta ley cierra el cerrojo y le dice, oiga, si no hubiese un propietario en un inmueble, es del Estado. Ya tendría usted que estar en esa. No podría, claro. ¿Entiende? Entonces se dirige ante quien aparezca en propietario en los registros públicos. Vuelta también, como su caso. Murió. Oiga, hay sucesores. O testamento, sucesión intestada. No existe ninguno de los dos. Le diré al juez que nombre un curador procesal, o sea, un abogado que sea el que representa y cosas. Si es una persona jurídica, tendría que demostrarse la existencia de la persona jurídica, los poderes de quién es la persona jurídica. Si esa persona jurídica está acéfala o no tiene representante, designar también un curador procesal, cosas por el estilo, ¿ya? Y una cosa por excepción es que
la demanda de prescripción adquisitiva de dominio debe ser puesta en conocimiento de los colindantes, ¿no? De los colindantes. ¿Por qué? Para que no pase lo que usted está hablando del amigo, ¿no? Entonces, oiga, señor, su vecino está reclamando prescripción y vea usted su demanda, dice que 200 metros, ¿está robando 1 centímetro? ¿Sí o no? Es un momento para que usted salga y se oponga a esa declaración de prescripción porque de pronto está afectando su propiedad, le está recortando su derecho de propiedad. Entonces, para eso se pone en conocimiento de los colindantes, para que cualquiera de ellos pueda de pronto decir: se está perjudicando, se está vulnerando mi derecho de propiedad y todo. Ya hemos visto esto, ¿no? De que el inmueble debe estar debidamente registrado, aunque también hay prescripciones sobre inmuebles no registrados. Entonces, cuando son registrados es fácil, porque sacan la partida, sacan el certificado o la copia literal de dominio, llaman el CRI y todo, y ahí aparece, está debidamente identificado, y todo juez o todo notario les va a pedir eso. Entonces ahí aparecerá si es un terreno, si es una propiedad, si es una, edificación, todo eso aparece ahí registrado, ¿no? ¿El registro también aparece el poder que le dan a... No, usted tiene que ir a hacer esa búsqueda al registro de mandatos. Registro de mandatos y poderes, así se llama. Ahí usted hace la búsqueda de eso, ¿no? Y también se puede hacer una prescripción sobre los inmuebles no registrados, pero para eso se requiere la presentación de los certificados o catastros, certificados, parámetros urbanísticos o algo. Entonces, para saber que respecto de ese bien no está registrado, eso no priva de que usted pueda iniciar un procedimiento de prescripción, lo puede realizar, ¿no? Entonces, ya hemos indicado que una persona que considera que ya es propietario por prescripción puede ir a un juez, a un notario o administrativamente para que se le declare por prescripción. La ventaja de ir al juez es que la declaración es absoluta. En los casos de la declaración notarial y la declaración administrativa hay la eventualidad que mañana más tarde alguien puede impugnarlo y corregirlo. Y esto es lo que hablábamos de la prescripción administrativa que se da para terrenos rústicos, lo realiza el Ministerio de Agricultura, el área correspondiente, el plazo de prescripción es de 4 años y las condiciones o los requisitos son los mismos que hemos visto. Posición pública, pacífica, continua, el plazo es de 4 años, hay que notificar a los colindantes, se tiene que cumplir con identificar el inmueble, sacar los antecedentes del inmueble, la presentación de planos, autoavalúos, si es que hay, documentos que acrediten la posesión, en el caso de predios rústicos, las constancias de las juntas de regantes o juntas de agua, todo eso. Entonces, se hace el trámite y de acuerdo a eso el título es suficiente para que se inscriba en los registros públicos, lo inscriben en los registros.